Leer.es trabaja fundamentalmente en uno de estos tres ámbitos. No estamos involucrados en todo lo que tiene que ver con el fomento de lectura entendida como la lectura por placer, la lectura a los textos literarios, etcétera. Tampoco para trabajar en este ámbito. Fundamentalmente nos centramos en proporcionar al profesorado marcos teóricos, recursos, formación para introducir, insertar la lectura en el conjunto de las áreas, que, como creemos, supongo que vosotros lo creéis también, adolece de déficit, digamos, de lectura. Sí, se lee poco, digamos. Se leen poco textos expositivos, textos informativos, textos argumentativos, etcétera, etcétera, que vayan más allá de los materiales que los libros de texto proporcionan. Cuando yo empecé a trabajar, yo creo, recuerdo en mis inicios de la enseñanza, hace ya muchísimos años, allá por los años, pongamos, finales de los 70, principios de los 80, el discurso innovador era que había que introducir la prensa en la escuela, que había que llevar la prensa a la escuela. ¿Y por qué decíamos eso? Para diversificar las fuentes de información. No para habituar a los alumnos a leer la prensa solo, sino para ampliar el abanico de lecturas, de búsqueda, para que el libro de texto no fuese la única fuente de información, es decir, para enseñar a leer. Enseñar a leer es enseñar una gran diversidad de textos. Pero ahora no tenemos solamente la prensa, ahora tenemos la biblioteca universal, que es Internet. Con eso nos adentramos ya en la otra cuestión, que son las nuevas alfabetizaciones. Es decir, si esas son las nuevas fuentes de información, también habrá que plantearse el siguiente problema. Internet es para nosotros simplemente un recurso al que podemos acudir o no, como una herramienta, como una ayuda. No, es una obligación. Enseñar a leer es también enseñar a leer en los nuevos formatos, en los nuevos soportes. Eso es también alfabetizar y es nuestra responsabilidad, la alfabetización. Por lo tanto, nos tenemos que plantear cuáles son las nuevas competencias que tenemos que abordar en el mundo de la lectura en otro soporte. Pero no solamente en otro soporte, sino en una lectura que se hace de otra manera. Pues bien, decía que el portal Leer.es, el portal o centro virtual, como queramos decir, proporciona recursos, materiales diversos y a la hora de describirlos podríamos utilizar un criterio, podríamos tomar el destinatario como criterio. Aunque nos vamos a centrar luego aquí en el profesorado, sin embargo sí que me interesa que sepáis que hay un material dirigido a las familias. No me salgo de leer para aprender, Es decir, dentro de lo que es el objetivo leer en relación con el aprendizaje, hay un material dirigido a las familias. Por ejemplo, hay una serie de documentos que son consejos para la lectura y la selección de libros. Pues bien, en esos consejos no hay únicamente consejos para seleccionar relatos, cuentos, poemas. Hay consejos sobre cómo seleccionar libros de información, libros para aprender, que también tienen que estar en la biblioteca escolar y en la biblioteca familiar, si es que hay posibilidades para ello. También hay algún apartado que tiene relación con las bibliotecas escolares. También hay alguna información sobre recursos para la biblioteca escolar. También hay materiales dirigidos al estudiante. Por ejemplo, hay una sección que se titula Practica PISA para que los alumnos, esto está dirigido a alumnos de secundaria, para que hagan ejercicios, para que trabajen con las pruebas de PISA para ver cómo les funciona, un poco para que jueguen y midan un poco sus capacidades en ese terreno. Hay una serie de artículos dirigidos a los alumnos, pero en fin, y una serie de materiales. Pero en realidad los materiales son materiales para el profesor, no son materiales para el alumno. Son materiales dirigidos a los estudiantes, pero en realidad son materiales de los que el profesor tiene que ser mediador. Son materiales fotocopiables para que el profesor pues, los entregue, trabaje con ellos, etc. Y finalmente, materiales didácticos para el profesor y materiales de formación. Esto es el abanico de recursos que el centro virtual proporciona. Ahora, en las siguientes diapositivas, lo que vais a ver son pantallazos que recorren para que veáis algunos, que os familiaricéis con algunos ejemplos de todo esto que he mostrado en este mapa. Por ejemplo, pues, cómo elegir obras de información y de consulta. Bueno, pues esto tiene que ver con la información a las familias. Es decir,
padres, tutores, tal, no sé qué, pueden recibir consejos sobre cómo seleccionar obras de este tipo. O, por ejemplo, en los 10 consejos para seleccionar las lecturas de Gemma Lluch, generalmente se está decir, aquí hay consejos sobre cómo seleccionar un álbum, cómo seleccionar literatura infantil, cómo seleccionar, pero también cómo seleccionar, como vemos aquí, libros de conocimiento. Dice, cuando hablamos de leer, no solo nos referimos a los libros de literatura. Si a tu hijo o hija no le gusta la ficción, bueno, no le gusta, yo diría, no le gusta o necesita en otros momentos, no es que no le guste. Ayúdale a elegir libros de conocimientos. Encontrarás libros sobre islas, minerales o sobre el universo, historias sobre los griegos o los indios, sobre los medios de transporte, la tecnología, la arquitectura o la pintura, etc. Yo, cuando he tenido ocasión, como secretario, por ejemplo, de mi instituto, de hacer pedidos para la biblioteca del centro, consultando profesores, etc., yo he puesto mucho el acento en libros de este tipo, en colecciones de este tipo. A lo mejor pides consejo a los seminarios, a los departamentos, y excepto el Departamento de Lengua y Literatura, no te sugieren cosas. Pero, hombre, una biblioteca escolar tiene que tener libros de este tipo, porque una de sus funciones es trabajar junto con el profesorado para asesorar tanto a los profesores como a los alumnos sobre cómo utilizar fuentes de información diversas. Pues bien, necesitamos también tener criterios sobre cómo incorporar a la biblioteca libros de estas características. ¿Por qué hay que leer con los hijos y qué puede hacerse al respecto? Este es un artículo de Emilio Sánchez Miguel, habla en general sobre las lecturas y tal, pero dice supervisar las tareas escolares en casa. Hay un capítulo en el que habla específicamente de el leer para aprender. Leer en relación con el conjunto de las áreas, y son consejos dirigidos a las familias. ¿Cómo puedes ayudar a tus hijos a leer cosas que tienen que ver con sus tareas escolares? Ya dirigido a las bibliotecas escolares, hay una sección dentro de leer.es en colaboración con Rosa Sensat, en donde se proporcionan listados, sugerencias de libros por niveles de educación infantil, educación primaria, educación secundaria. Yo he hecho un pantallazo centrado en educación primaria. Fijaos por los títulos: adivinanzas, arqueología, arte, biografía, ciencias, conocimiento general, grupo humano, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es la idea de que la biblioteca escolar no debe solamente centrarse, como a veces pensamos, en la literatura, sino también en los conocimientos. Luego también hay una sección dedicada a los alumnos, como he dicho antes, materiales, práctica PISA y una serie de artículos con firma.